Todos con su gráfica. Uy, uy, cuando la ven, yo creo que desde allá, esta semana alguien me dijo, uy, pastor, esas gráficas, yo las veo y a mí me da terror verlas, porque yo no entiendo nadita, nadita. Entonces le dije, vamos a leerla, y cuando la leamos notarán que es tan simple, tan sencilla, tan absolutamente básica, que cualquier lector que apenas lea va a encontrar una respuesta hermosa. Vamos a nuestro parashá número 18, Mishpatim. La palabra Mishpatim tenemos que definirla en varios conceptos, porque Mishpatim lo entendemos como juicios, pero también tenemos una palabra que es din, que habla de sentencias, pero también tenemos los hukot. Tenemos varias definiciones, ya voy a leer un poco sobre este tema. Permítanme hacer una pequeña introducción al tema. Esta palabra Mishpatim también ha sido traducida como ordenanzas, Mishpatim, pero en nuestra Kadosh Torah aparecen varias palabras que tienen que ver con los mandamientos, que a su vez tienen que ver con definiciones. Por ejemplo, la palabra Torah que todos conocemos, manual de vida, manual de instrucciones, todavía no miren la gráfica, que eso no lo tengo ahí, me faltó escribirlo, pero usted toma nota de lo que estamos hablando. La palabra Torah en plural, ¿cuál es la palabra Torah en plural? Ya la hemos enseñado aquí, ¿quién la recuerda? A ver. Torah en plural, ¿cómo se dice? No, en hebreo. Ya la hemos enseñado. A la 1, a las 2, ahí no. Ponemos un premio, Pili, para la Torah en plural. Un burrito puede ser, de carne o de pollo. Muy bien, la palabra Torah en plural es la palabra Torot, que significa instrucción, norma, ley. Y viene de una raíz. ¿De dónde viene la raíz de Torah? También lo hemos enseñado. Viene de la palabra yará. ¿Recuerdan la palabra yará? Que también significa señalar. Ahora, es importante mirar cómo en varios de los textos que vamos a estar mencionando hoy. Esto que voy a hacer, hoy voy a tratar de hacer una enseñanza repartida en dos secciones para que me capten. Voy a tratar de hacer una enseñanza, como es tal enseñar, tomando unas notas y enseñarlas. Y en la segunda parte voy a tratar de hacer una predicación de la misma. ¿Me explico? Para que me capten hacia dónde vamos. En términos genéricos conocemos que Torah tiene que ver entonces con instrucción, árbol de vida. Árbol de vida, esto sí creo que lo tengo en la gráfica, creo que no lo alcancé a colocar porque no me dio espacio, pero el estudio de hoy nos habla de un árbol de vida. Tenemos en este parashá 118 pasuquín. ¿Qué son pasuquín? Versículos. Muy bien, hemos avanzado tanto, de verdad que me siento tan contento, porque no estamos utilizando muchas oraciones como típicamente lo hacemos en hebreo y en español. Y eso pues ha generado algunas controversias, ¿por qué no estamos haciendo las oraciones en hebreo? Y básicamente lo que estamos procurando es de agilizar un poquito el tiempo, ¿verdad? Pero como tú ya sabes las oraciones en hebreo, perfecto, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces, los pasuquín, en este parashot 18 tenemos 118 pasuquín, pero observen lo interesante, 10 por 10 es 100, y 100 es árbol de vida. Como tenemos 118, 18 es, 18 ¿qué es? 1 más 9 es vida. 1 más 9, no. No. Vas bien, tienes la idea, voy por ahí. Son 118. Árbol de vida es 10 por 10, 100. Nos falta 18. ¿El 18 cómo se compone? ¿Cómo se forma ese 18? Vas bien. Jaim. Jaim, ¿qué es? Vida. Pero ¿cómo se escribe en hebreo Jaim? Vida. Se escribe. ¿Qué es 8? No. La letra 8. Het. Y la Yud.
Het y Yud es 18. Entonces tenemos 100 de árbol de vida y tenemos 100 que es el árbol y tenemos 18 que es vida y nos conforman, el árbol de vida son 118. ¿Lo captaron? Esa no la tengo en la gráfica, no me dio espacio, pero usted la puede escribir ahí. Por favor, escriba 100 árbol de vida y Het Yud 18 para completar el 118. Bueno, muy bien, vamos a hacer una parte interesante aquí que tiene que ver con Mishpatim, porque el hermano Carlitos hoy en su enseñanza del estudio de Torá, si ustedes lo escucharon, él es abogado y habló, que me imagino es el deleite de un abogado, hablar de los Mishpatim, todo lo que tiene que ver con leyes, ordenanzas y demás. Y él dio una bonita explicación cómo para un abogado hoy es muy difícil aplicar con precisión muchas de las normas, leyes, estatutos, decretos, ley constitucional y demás jurisprudencia que se tiene en el contexto del derecho legal hoy. Ahora la pregunta es, esto que estamos viendo en Mishpatim, que son juicios, ordenanzas, sentencias, ¿son de carácter civil? ¿Son de carácter constitucional? ¿Son de carácter penal? ¿Son de carácter administrativo? ¿Son de carácter migratorio? ¿Qué carácter tienen esas leyes, esas ordenanzas, estas sentencias? Dígalo conmigo, son de carácter moral. Indudablemente estos Mishpatim tienen que ver con moralidad. Es decir, lo vamos a ver también en la segunda parte del tema. Vamos a ver cuál es lo importante que nosotros hagamos el bien para recibir el bien. ¿De acuerdo? Porque cuando nosotros sembramos el mal, no podemos esperar recibir el bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros en el concepto? Entonces, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 7 y 8, se nos habla acerca de la Torá. Moshe ordenó, y indica que ordenó este libro de la Torá. Entonces, vemos cómo en la escritura que conocemos, el Tanakh, los Nevín, los Ketubín, el Brit Hadacha, y en todos los escritos que vemos en la palabra, siempre se nos hablará de ordenanzas, de sentencias, de juicios. Entonces, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Mishpat, ¿qué es Mishpat? Primero hablemos de Mishpat. ¿Qué es una Mishpat? Un Mishbot es un término general que indica mandamiento, viene de la palabra tzavá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Y hoy veremos lo que son los mishpat, que en plural es mishpatim y significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso, derecho, jurisdicción, modelo, y viene de una raíz que es la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar, y es el sustantivo de shofet, que significa juez. Tenemos otro aspecto en los mishpatim que son los hok, que en plural es hukim, y que significan límites, porciones, obligaciones, mandato, y vienen de una raíz que es hakat, que significa grabar, mandar. Esta palabra aparece también en forma femenina como hukat, que viene de la palabra hukot. Y finalmente tenemos otra palabra que es edad, en plural edot, que significa prueba o testimonio. Por lo tanto, para concluir brevemente, no se preocupen por los términos. Sé que esto lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Estoy tratando de resumir un poquito la historia. Tenemos los mishpatim, que son los mandamientos de carácter moral y social. Observen que aquí hay una definición interesante. Cuando vimos Yitro, la parashá Yitro, vimos que estaban los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Y cuando vimos los 10 mandamientos, vimos que los primeros 5 misbot tienen que ver el hombre para con Dios. ¿Recuerdan? El hombre para con Dios. Pero luego vimos los siguientes 5 mandamientos y dijimos que esos siguientes 5 mandamientos son de el hombre para con el hombre. ¿De acuerdo? Ahora, concluyamos algo. Si yo cumplo los mandamientos que tengo para con Adonai, y no cumplo con los mandamientos que tengo para con el prójimo, ¿qué problema estoy cometiendo? Un pecado. ¿Me captan? Yo puedo cumplir todos los mandamientos con Adonai. Orar, ayunar, adorar, danzar, estudiar la palabra, estudiar la Torá, estar en el Shabbat. Todo lo que estoy cumpliendo, completamente cumplo con todos los mishpatim que tiene que ver del hombre para con Dios. Pero si de mi trato con el prójimo hago la chonará, engaño, miento, fastidio, critico, calumnio, murmuro a mi compañero, a mi hermano, a mi vecino, a quien sea, si yo falto con un
con una ordenanza a mi prójimo le estoy faltando a Adonai. ¿Están conmigo? No es que yo a Adonai le cumplo en todo. Yo estudio la Torá, amo la Torá, vivo la Torá, soy un varón Kadosh, pero sin embargo tengo una dificultad con mi prójimo, le estoy fallando a Adonai. ¿Estamos claros en eso? O sea, con mayor razón, si yo le fallo a Adonai, pues le estoy fallando a mi prójimo. Pero si le fallo a mi prójimo, le estoy faltando a Adonai. ¿De acuerdo? Esto es para que concluyamos al cierre de la historia cómo este parachá nos viene a hablar de la importancia de amar al prójimo. Y cuando digo amar al prójimo, para nosotros, ¿qué significará amar al prójimo? Todos entendemos amar al prójimo. Pero ¿qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo significa respetarlo, honrarlo, cuidarlo, protegerlo, abrazarlo, estar atento con el prójimo. La pregunta es, ¿será que verdaderamente nosotros amamos a nuestro prójimo? ¿Tú tienes a un prójimo que no amas? Pregunto, ¿me pueden contestar alguno? ¿O está difícil la pregunta? Si nosotros, el mensaje del Mishpatín hoy es amar al prójimo. Esa es la conclusión de todo el tema. Voy a empezar por la conclusión de todo el tema. Amar al prójimo. La pregunta es, ¿amarlo qué es? Amarlo es entregar de nosotros lo mejor de lo mejor de lo mejor para que mi prójimo esté bien. La pregunta es, si hemos hecho verdaderamente de amar al prójimo una función fundamental de nuestra vida, o nosotros pensamos, allá él que solucione su problema y que va a ver lo que va a hacer porque ese no es problema mío, es problema de él, y él que se defienda porque ese es asunto de él. Entonces no estamos cumpliendo con el propósito del Mishpatín, que es amar a mi prójimo en el sentido literal de la palabra. Podemos ayudarlo, podemos sí, cuidarlo, pero si verdaderamente no lo amamos, entonces estamos fallando en una relación con mi prójimo y a su vez estamos fallando en una relación con el Padre. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Ok, entonces vamos a hacer ahora una segunda parte, y esa segunda parte tiene que ver con un pequeño recuento de la historia para hoy. En la última parashá que fue Yitro, hablamos acerca de la entrega de los mandamientos. Vimos la importancia de cómo Yitro había sido un hombre de la oscuridad, pero sin embargo cuando él conoció de las grandezas que Adonai había hecho para el pueblo de Israel, él conocía perfectamente al faraón, él conocía perfectamente todo el ocultismo, paganismo y demás que ocurría en Egipto. Por lo tanto, cuando él ahora escucha las grandezas que escucha de Moshe y de todos los comentarios que ya se oían frente al pueblo de Israel con Faraón, él se sorprende y dice, Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre de Adonai. Se postra de rodillas, se inclina delante de Adonai y a su vez hace pacto y ofrenda para con él. Es decir, ¿por qué quedó inscrita una parashá llamada Yitro? Porque nos habla de la legítima y auténtica redención. Adonai se tomó el tiempo de que quedara escrita una parashá con el nombre de un sacerdote de la oscuridad, porque ese sacerdote de la oscuridad vino completamente a la luz y se convierte en una vasija de luz, se convierte en un receptor de la palabra, se convierte en un autor de la palabra y sale hacia Madián a llevar ahora el mensaje de la redención a todo ese pueblo de oscuridad que él conocía. ¿De acuerdo? Por eso Yitro tiene un valor extraordinario. Ahora, vemos que después de Yitro viene esta parashá, y en esta parashá se nos van a dictar una serie de leyes, normas, estatutos para todo el pueblo de Israel. Incluye a los sirvientes, a las penas por asesinato, al secuestro, al asalto, al robo, penas civiles por daños, las leyes sobre los préstamos, las reglas que gobiernan la conducta del hombre en la justicia, en la cortesía, en la amabilidad, en la ética, la pena por mantener relaciones sexuales con animales. Imagínense cómo la Torá se toma el tiempo de entregarnos una nota en la cual se hable de la perversión del hombre manteniendo relaciones sexuales con animales. Eso ocurre en el tiempo de la casa de Israel atravesando el Egipto. Y hoy países como Canadá, que yo recuerde, no sé cuáles otros conocen ustedes, que legítimamente por ley establecieron que es válido que el ser humano tenga relaciones sexuales con los animales. Ya por ley en Canadá es permitido, es absolutamente normal. Allá los hombres tienen animales para tener relaciones sexuales con animales, las mujeres tienen animales que no son sus mascotas, sino son sus amantes, para ponerlo de esa manera, si lo puedo decir así.
Y aquí en Mishpatín algo que realmente reclama Adonai es que no puede haber la perversión de que el ser humano sostenga relaciones con animales. Luego, adicionalmente a estas leyes, también nos advierte respecto del maltrato que se ocurre frente a las personas extranjeras. Es decir, miren esto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió la casa de Israel, pero pueblos extranjeros también salieron con ellos. ¿Recuerdan eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy, el pueblo judío, la casa judía, legalmente, literalmente, los judíos hoy, cuando ven a la casa de Israel, a nosotros, cuando nos ven usando un tzitzit, o usando talí, o usando una kipá, o estudiando la Torah, ¿por qué nos ven cómo nos ven? Como raros, yo creo que más que raros, digamos otra palabra, como con celo. ¿Ustedes creen que podría ser celo? Demos varias definiciones, ayúdenme. A ver, estuvimos en Nueva York, ¿recuerdan cuando fuimos a las cataratas del Niágara, los que estuvimos allí? Paramos en New York y entramos a una judaica, ¿recuerdan? ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió cuando entramos a esa judaica? ¿Qué ocurrió? Sí, no, pero ¿qué ocurrió? Entramos a la judaica. ¿Qué vieron de los judíos que estaban allí? Se sorprendieron, pero la sorpresa ¿fue una sorpresa agradable o fue una sorpresa desagradable? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Agradable porque íbamos a comprar. No, pero esos son dos conceptos. Está bien, buena evaluación. Agradable porque íbamos a comprar, pero como toraicos, para ellos fue terrible. Cuando vieron que allá estos chicos fueron y tomaron el shofar y ellos se miraron entre sí, y estos gentiles, ¿cómo pueden tocar el shofar? ¿Cómo pueden tocar una Torá? Pero cuando dijimos, llevemos esto, y dice, ay, qué gentiles tan bellos, tan hermosos, oh, aleluya, Baruch Hashem. Y la compra fue buena, ¿no? Porque ese día se compraron y hasta otros volvieron al día siguiente, ¿cómo le parece? Se regresaron como 6 horas de camino, por ahí una parte que les falta. No tanto, como 3 horas yo creo, ¿no? Bueno, todavía se regresaron más. ¿Qué ocurre hoy con el pueblo judío? El pueblo judío, yo no sé si ustedes recuerdan cuando fuimos, ¿a dónde fuimos? Me cayó una pepita. Cuando fuimos a alguna parte, en el aeropuerto estábamos sentados varios de la congregación, no sé si fue a Denver, ¿a dónde estuvimos? Estábamos sentados en una silla de espera, en la sala de espera, y en la silla al frente habían un grupo de jóvenes, todos judíos ortodoxos. ¿Y ellos qué hacen mientras están en el aeropuerto? ¿Qué hacen? Ellos están con su Torá, y ellos están ahí todo el tiempo y orando. Y de pronto cuando alguno de nosotros se levantó, no recuerdo si fue Camilo, tenía su tzitzit, y cuando le vieron los tzitzit están lo señalaron inmediatamente. ¿Tiene tzitzit? ¿Cómo es posible que este moreno tan hermoso tenga tzitzit? ¡No puede ser! Entonces uno de ellos vio que tenía tzitzit con hilo azul y dijo, pero es que no es de los nuestros. Porque ellos no usan el hilo azul, obviamente, ustedes saben, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Aquí en este parachá nos dice que la casa de Israel no puede bajo ninguna circunstancia social, moral, ética, tratar mal al extranjero. Si nos ven como extranjeros, ¿me explico? No deben tratarnos mal. Pero ya el pueblo de Israel hoy, el pueblo judío ya están entrando en el camino. Ya están entrando en el camino de ir aceptando poco a poco que la casa de Israel, esparcidas por las naciones, podamos vestir con dignidad unos tzitzits, un talí o una kipá. Los que gustan hacerlo, ya lo pueden hacer. Ahora, la observancia de las convocatorias que tenemos se aparecen aquí y nos indica el entender el proceso de lo que son los comienzos de mes, el Rosh Hodesh, los tiempos de la agricultura que tienen que ver con el proceso del templo, y bueno, entre otras cosas nos prohíbe cocinar la carne con la leche, el precepto de orar, y en total los mishpatim que ya mencioné que tenemos. Bueno, Hashem promete traer al pueblo de Israel a la tierra de Jerusalén, y advierte que no pueden tomar caminos paganos
los cuales ya habían recorrido. Observen esto. Esta es una interpretación que tenemos que hacer. Mencioné hace un momento con los varones un ejemplo, y creo que es un ejemplo que viene a bien traerlo hoy. Que hay una nueva norma o ley del presidente de este país, hablando aquí en los Estados Unidos de América, que para todos aquellos que tengan ciudadanía, se organizaron equipos de miles de agentes, no sé cómo llamarlo, investigadores, que están yendo por las oficinas de migración de todos los Estados Unidos a establecer, cuando se dio el proceso de naturalización de esas personas, si esa naturalización se dio bajo falsos, bajo principios o bajo documentación falsa. ¿Para qué? ¿Para qué está ocurriendo eso? Para retirarles la ciudadanía. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando trajimos a un abogado aquí a esta casa? Ustedes recuerdan que aquí hace muchos años trajimos a 1 o 2 abogados que nos orientaran, que nos dirigieran, que nos dieran luz frente a todos estos trámites. Y uno de esos abogados que trajimos, muy buen abogado de hecho, le comentamos nuestra situación migratoria, la pastora Pili y yo, nuestro estatus migratorio. Y él dijo, pues lo único que yo les puedo decir a ustedes, esto se arregla, esto yo se lo arreglo, ya en 3 días le soluciono el problema. Pastor, divórciese. Divórciese. Ustedes se divorcian, hagan el divorcio, saquen esos papeles, y si usted se consigue una americana y ella se consigue un americano, le dije, no, pues ella no puede conseguirse un americano. Yo sí le digo que momentico, yo no se lo permito, pues. Pero usted sí. Bueno, uno de hombre la cosa es diferente, ¿no? Yo le dije, vea, doctor, le agradezco enormemente su apreciación profesional, pero mi esposa y yo no tenemos ni el más mínimo intención o pensar en que nos vamos a divorciar, y menos por un asunto de trámites o papeles. ¿Qué nos enseña el parashá de hoy? Que nosotros no podemos hacer el camino más rápido o más fácil porque el mundo lo practica. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron vea, golpeé acá y esto me dice, ¿estás en alguna emergencia? ¿Necesitas llamar al 911? No, solo porque golpeé aquí. Escucharon que me iba a divorciar y dijeron, problema de divorcio, eso no puede. Sí, qué cosa, ¿no? ¿Dónde iba? Vea, se da cuenta, hermano. Entonces, ¿en qué iba? Me desconecté. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel sale de Egipto. La salida directa hacia la tierra de promesa, ¿cuál era? La tierra de los filisteos. Adonai no los lleva por la línea rápida, por la línea recta, lo vimos la parashá anterior, sino que los lleva ¿por dónde? Por una ruta que era mucho más extensa. Hoy el mensaje nos dice, no tomen caminos paganos para solucionar ninguna circunstancia, porque es que nosotros somos tan rápidos para buscar la trampa, el engaño, lo que sea fácil, lo que alguien me dijo que hizo, es que alguien hizo esto y le funcionó, y si le funcionó a él también me funciona a mí. No, ¿qué dice la autoridad o la ley que tengo que hacer? ¿Me explico? Si nosotros buscamos el camino rápido, nos vamos a golpear. Si buscamos el camino largo, que fue el que llevó el pueblo de Israel, transcurrieron 40 años atravesando el desierto y tuvieron que pasar por 42 estaciones. Vamos en la estación 33, ya casi terminamos. Vamos en la estación 33. Y ha sido una experiencia maravillosa caminar en esas estaciones. Yo estoy conmovido con lo que está ocurriendo en cada una de estas estaciones. Hasta aquí vamos bien, pero ¿qué ocurre? La ordenanza que Adonai entrega es que nos va a sacar de nuestra condición de esclavitud para llevarnos a nuestra condición de libertad. Esta mañana veíamos con los varones, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto hacia el desierto? ¿Cómo salieron? ¿Salieron? Bueno, entonces ya la hermana Dalia dio las 2 definiciones, ricos y bendecidos. La pregunta es, ¿ser ricos es ser bendecidos? ¿Perdón? No necesariamente.
Salieron muy acaudalados porque les entregaron joyas, oro, riqueza. Pero la verdadera bendición, para definir los dos términos, la verdadera bendición no fue la riqueza. La verdadera bendición es que salen de la esclavitud de 210 años y parten hacia la libertad. Sin embargo, esa libertad, que era de un mes el recorrido para ir a la tierra de promesa, se convierte en 40 años por el recorrido, señora. Claro, muy bien, excelente pregunta. ¿Por qué el pastor Alfaro dice que son 210 años y en la Biblia dice que son 430? Porque son dos momentos distintos, diferentes. El primer tiempo ocurre cuando Adonai le habla a Abraham y le promete la tierra de promesa. Desde el momento en que Abraham recibe la promesa hasta el tiempo que salen de Egipto, transcurrieron 430 años. Pero desde el momento en que viene el faraón, la vida de José, los hijos de José, muere Jacob, muere José y todo lo demás, y ahora son esclavos, transcurren 210 años. Muy buena observación y muy buena pregunta para... ¿Perdón? Correcto, es correcto, sí. Solo después de la muerte de José y después de la muerte del faraón y después de la muerte de Jacob viene el tiempo de la esclavitud, que en eso pasan 210 años. Ahora, aquí estamos entendiendo el concepto de la esclavitud como lo que significa ser un esclavo. Pero la pregunta es, ¿nosotros vivimos en esclavitud hoy? Entonces, el concepto en ciertas formas, ¿qué significa? ¿Si somos esclavos o no somos esclavos? Atención a la pregunta. ¿Hoy somos esclavos, sí o no? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? O sea, no podemos decir en cierta forma o en cierta medida o proporcionalmente, no. O eres esclavo o no eres esclavo. Ciertamente, Pastor Benny, ¿tú eres casado? Pues en cierta forma sí. No funciona. Sí, legítimamente soy casado. Entonces no funciona en cierta forma. Por eso las respuestas tienen que ser muy claras. ¿Somos esclavos? Sí. ¿Somos esclavos de qué? Somos esclavos del celular, somos esclavos de la televisión, somos esclavos del dinero, somos esclavos del trabajo, somos esclavos del deporte, somos esclavos de miles de circunstancias. Entonces la libertad que aquí se está entregando es una libertad para dejar de ser esclavos materialmente, pero salimos de la esclavitud material y nos aplicamos a una esclavitud emocional. Nos emocionamos con los deportes, nos emocionamos con las noticias, con la televisión, con miles de cosas de las cuales nosotros hoy volvemos a ser esclavos. ¿Qué es lo que Adonai nos pide que hagamos en este tiempo con una Torah actual para el día de hoy? Dígalo conmigo, que nosotros seamos libres. Libres almáticos, porque nosotros somos extremadamente almáticos, lo hemos compartido N,000 veces. Somos almáticos. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece, esto me simpatiza, esto no me simpatiza, el pastor no me cae bien, la pastora no me cae bien, esto no me gusta, esto sí me gusta, etc. Adonai quiere que seamos libres de los conceptos almáticos. Por favor, almáticos. Voy a hacer una mención con respeto para todos. ¿Qué mejor ocurre en una casa como la casa Israel, casa integral, cuando a un hermano le va bien? ¿Qué pasa cuando usted escucha o sabe o ve que a un hermano de Israel, casa integral, le va bien? ¿Qué siente? ¿Seguro? ¿Usted me lo está diciendo de boca para afuera o de boca para adentro? ¿Por qué? Porque yo a veces veo que cuando alguien es bendecido, pues se cree que es mucha cosa. Miren, hermanos, no hay nada más terrible que el ego almático cuando usted sufre porque a otro le va bien. Tenga mucho cuidado con eso. Porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? Sus ojos hablan. Sus ojos hablan. Viene un vehículo nuevo, bendito el Eterno. Oiga, ¿no ha llegado carro nuevo estos días? No, pero ese es el más nuevo. ¿Cuál? Bueno, sí, hay uno nuevo. El de Melanie, no lo he visto. Melanie, ¿ya? ¿Cuándo? No sabía, ahora me lo enseñan. Por favor, cuando viene un vehículo nuevo, entiéndanme a dónde quiero llegar. Yo no estoy hablando lo material,
Estoy hablando de la bendición. Estoy hablando de la bendición. Cuando Adonai bendice a una familia, a un hogar en la casa de Yeshua y los bendice, ¿qué les digo, hermanos? Vamos a salir a bendecir a esa persona, bendigamos su vehículo, bendito el Eterno porque le dio esta oportunidad. Y ustedes salen y que Dios lo bendiga. Hermanos, y motor V8, uy, sí. ¿Y por qué ese color? ¿No había otro? Por favor, hermanos, usted reciba la bendición y disfrute de la bendición. Si a ti no te gusta, no es si te gusta a ti. Si al hermano le gusta, es de él. Y si a él le gusta, la bendición es mía, porque yo recibo la bendición. Miren, hermanos, esto suena un poco fuerte, pero les voy a decir una cosa. No recibimos porque el ego emocional y almático no nos deja recibir. Esto es muy fuerte y no estoy todavía enseñando, apenas estoy empezando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos apegos almáticos, apegos al dinero, apegos al poder, apegos a los vicios, apego a las posesiones, apego a ser reactivos, nosotros nos volvemos reactivos. Algo que dije no me gustó y entonces reacciono y lo que no me parece y no me gusta y no voy y no vengo. No, hermanos, la bendición viene a la casa de Israel, y cuando yo disfruto de la casa de Israel, si yo soy bendecido y toda la casa es bendecida, todos recibimos la bendición. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, la palabra en esta parashá nos habla de varios aspectos. Vamos con la gráfica a ver si la desarrollamos. ¿Listo? Mishpatim, parashá número 18. 18 tiene que ver con Hay, ya lo vimos, con vida. Mishpatim significa ordenanzas, juicios o sentencias. Din puntualmente habla de las sentencias. El valor numérico de la palabra Mishpatim, no se preocupen ahorita por la letra, solo el valor numérico es 479, sumado entre sí es 20 y total 2. ¿Qué es 2? ¿Qué letra es la 2? La Bet. Denme una palabra con Bet, con letra Bet. Denme dos palabras con Bet que repetimos todo el tiempo. Berajá y, bueno, Bereshit y otra, denme otra, importantísima. Bueno, Boker Tov también. ¿Cuál otra? Bar Mitzvah. Oh, encontraron muchas, pero hay una muy importante. ¿Cuál? Casa, en hebreo, ¿cómo? Beit. Muy bien, casa. Es decir, esta parashá Mishpatim en conclusión nos va a hablar de todo lo que ustedes mencionaron, de casa, de bendición, de buenos días, de Brit Milá, etcétera, pero nos habla de la importancia de la casa, la casa. Ahora, sigan con la gráfica. Hadat, la palabra Hadat significa el conocimiento. Hadat, conocimiento, el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con el mismo valor, 479. Es decir, al tener conocimiento tenemos verajá, tenemos beit, tenemos casa, tenemos bendición. Ok. ¿Cuál es la contrariedad para que Hadat, conocimiento, funcione? El lado opuesto para que no recibamos la verajá, la bendición, es el yo, el ego. ¿Cómo es la palabra en hebreo para ego? Gaaba. Gaaba. Y Gaaba, que se escribe Gimeo, Aleph, Bat, Hei, suma 15, y sumado entre sí es 6. ¿Y 6 qué es? El número del hombre. El hombre viene con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza del ego, de yo, de lo mío. Esto es para mí. Yo me preocupo por lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Y ese ego tiene que ver con dos palabras. Una que se llama Hamor, que es ¿qué? Burro. ¿Qué tiene que ver el burro con el ego? El burro, el Hamor, tiene que ver, si observen las letras para la palabra Hamor, burro o asno. Se escribe Het, Lamet, Bat, Resh. Si usted observa, las mismas letras se les cambia la posición. Observen, Het, Bat, Lamet, Resh, y cambia al mundo material. Es decir, el ego del ser humano es pensar en lo material. Pensar en lo material,
pensar en lo material, el yo, el ego, el ego. Y cuando pensamos tanto en el ego, en el yo, en lo mío, en lo que tengo, en mi provisión, en tener más, en lo que tengo, en lo que quiero ganar, en lo que quiero tener, en lo que voy a mostrarle a la gente que tengo, nos lleva a ser el lado opuesto a lo que significa el hadat, el conocimiento. La semana pasada definí una palabra que fue jajam, sabio. ¿Qué es sabio? ¿Recuerdan qué es ser un sabio? Sí, pero ¿cuándo una persona es sabia? Lo vimos la semana pasada, ya se les olvidó que me dijeron, salí a la puerta y me dijeron, uy, pastor, la predicación de hoy estuvo hermosa. Y hoy me doy cuenta que esa fue una flor que no me merecía. Les dije, ¿qué significa ser sabio? Se los voy a repetir por si no se acuerdan. ¿Qué es ser un sabio? Un sabio no es el que más estudia. Un sabio no es el que más lee. Un sabio no es el que más se prepara. Una persona que estudia mucho, que lee mucho, que se prepara mucho, ¿es qué? ¿Qué es? Tiene un conocimiento, denme otra palabra. Tiene inteligencia. Esa es la palabra que estoy buscando. ¿Cuál? Una persona que lee mucho, que conoce mucho de lectura, que le gusta la lectura, es un muy buen intelecto, es un muy buen intelectual. Pero un sabio se diferencia de un intelectual porque el sabio escucha a las personas, como dice el poema de Siddhartha, aún a los menos, a la gente más humilde la escucha, porque cuando un sabio aprende a escuchar a personas intelectuales, profesionales, no profesionales, o al más indigno que uno se cruza en el camino, esa persona, por más indigna que parezca, tiene algo que enseñarnos. Y cuando nosotros aprendemos de la gente y la escuchamos, nos volvemos sabios. Entonces el sabio es aquel que sabe escuchar. No importa lo que una persona diga, pero si yo sé que esta persona está diciendo algo que es interesante, mira qué interesante lo que esta persona está diciendo, me gusta lo que esta persona está hablando, yo aprendo sabiduría, no intelecto, aprendo sabiduría. Entonces aquí vemos que el conocimiento, el hadat, es algo importante que conozcamos, pero que está en contra del ego, que es el yo. El mundo material. Y el mundo material, repito, es igual que el asno. ¿Por qué? Porque el asno, ¿para qué está hecho el asno? Para cargar, para cargar, para cargar, para cargar. El asno resiste y resiste y persiste y le ponen carga y el asno ni siquiera rebuzna. El asno carga. ¿Cuántos de nosotros hoy somos como el asno? Que lo único que hacemos es cargar y cargar y cargar y cargar y cargue y cargue y cargue, y lleva 20 años y 30 años, lleva 40 años cargando. ¿Y qué ha hecho en la vida? Nada. Cargar. ¿Pero qué tienes para disfrutar? Nada. Cargar. Y llega a los 70, ¿y qué pasa con los 70? Pues que ya no puede cargar más. Y como ya no tiene que cargar, ahora tiene que buscar quién lo cargue. ¿Y quién cree que lo va a cargar? ¿Sus hijos? Bendito el mandamiento que dice, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Porque cargar es ego y el hombre solo se preocupa por cargar y 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 descuida su verdadera relación para con nosotros. Seguimos con la gráfica. ¿Dónde está la hermana Alicia? Aquí está. Naaseh benishma. ¿Qué significa? Esa palabra nunca se le olvidará a la hermana Alicia. El día que la mencionamos por primera vez estaba sentada en la silla donde está Gabriel. Ahí. Y ella se aprendió esa palabra, nunca se me olvidará. El día que dimos esa palabra, ella se grabó en su corazón. Naaseh benishma. Atención, haremos un momento. ¿Usted está leyendo eso? ¿Está escrito correctamente? No era haremos y obedeceremos. Bueno, hay versión, pero el caso es el mismo. Póngalo si quiere, haremos y obedeceremos. Lo mismo. Pero atención. Pregunto. Hermano Douglas. Qué bien. You're welcome. Pregunto. ¿Te llamaron los hermanos en estos días, hermano Douglas? Amén, aleluya, gracias varones porque les pedí ese favor de manera especial. Gracias que lo hicieron. Muy bien. Naaseh benishma. Observen, pregunto. Hey, attention please. Atención, haremos y escucharemos, haremos y obedeceremos. ¿Está bien escrito?
¿O será escucharemos y haremos? Yo no sé ustedes por qué discuten conmigo. ¿Perdón? Yo los estoy escuchando, tranquilos, sigan. Concluyan si eso está bien escrito o no, que es lo que necesito que me digan. Oiga, pero ustedes se ríen. Yo me pregunto por qué se ríen. O sea, cuando alguien contesta bien, todos se ríen. Veas qué cosa tan interesante. Estoy buscando aquí algo que quiero compartirles. Denme un segundito, pero ustedes mientras tanto consideren si eso está bien, que es a donde quiero llegar. Si usted lo escribió, pastor, pues yo supongo que eso está bien. Ay, Dios mío. Denme un segundo. No, pues mejor dicho, es casado pues entre sí y entre no. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Para qué? Haremos y obedeceremos. Vaya con su Biblia, léalo, ahí está. Pero muy bien, hermano Miguel. La palabra como está escrita tendría una interpretación en el lenguaje castellano errónea. No es correcto decir haremos y escucharemos, porque lo lógico es escucharemos y haremos. Pero ¿qué ocurre? Este pueblo de Israel salió de una condición de esclavitud. ¿Recuerdan? En la condición de esclavitud, ¿qué vieron ellos? Ellos vieron las señales, los milagros, lo que llamamos las plagas. Ellos vieron la grandeza de Adonai. Cuando ellos vienen al monte Sinaí y reciben los mandamientos, ellos escuchan la voz de Adonai y finalmente ellos dicen, ¿qué dicen? Haremos y obedeceremos, o haremos y escucharemos, porque ya escuchamos. Hemos escuchado todo lo que hizo Adonai con nosotros en el desierto. Lo hemos visto. Yo no necesito que Él me diga nada más, porque yo creo que lo que Él nos va a decir, sea lo que sea, el mandamiento que sea, la ordenanza que sea, nosotros la haremos. Por eso nosotros tenemos una contrariedad que dice ver para creer. ¿Recuerdan? Hoy el mundo quiere ver para creer, pero este pueblo aquí dice haremos y escucharemos. Naase benishma. Y observen lo interesante que hay aquí. Cuando lo hacemos en la escritura en hebreo, ustedes ven los números allí, 466 más 425, que suman las letras hebreas. ¿Cuánto suma en total? 891. 891 sumado entre sí, ¿cuánto nos da? 18. ¿Y 18 qué es? Vida, es decir, haremos y escucharemos es lo que nos da la vida, la vida, la vida. La vida del creyente está en hacer y en escuchar. Tú no necesitas, observen, los mandamientos, los mishpatim que Adonai nos está entregando hoy son de carácter social. Vean, tengo este texto, quisiera solo mencionarlo porque es muy extenso, pero mire lo que nos trae este parachá para el día de hoy. Dice, leyes con respecto a los esclavos. Leyes referente a los daños, perjuicios, ya sean con propósito o con negligencia. Leyes concernientes a daños que ocurrieron mientras otra persona estaba cuidando. Caos en que un tribunal debe decretar las penas de muerte, idolatría, relaciones sexuales, animales, etcétera. Leyes de protección a los desfavorecidos, conversos, huérfanos, viudas, etcétera. Leyes con respecto a la relación con Adonai, príncipes y jueces. Leyes acerca de los préstamos y el testimonio. Establecimiento de juicios justos. Leyes del año sabático. Leyes sobre el Shabbat y las festividades. Cómo debe ser la relación con los pueblos enanitas o los pueblos paganos. Moshe les comunica al pueblo las condiciones del pacto y el pueblo acepta. Moshe, Aarón, Nadab, Abiú junto con los ancianos suben al monte y pueden percibir
y pueden percibir a Adonai, y no pueden percibir a Adonai, solo Moshe. Solo Moshe sube a la cima del monte por 40 días para recibir las tablas de la Torá. Entonces, tenemos un total de 53 preceptos y 17 de ellos están vigentes en nuestros días. Leyes del siervo en hebreo, leyes concernientes a las siervas, el rescatar a la sierva hebrea, el no vender a una sierva hebrea, el mermar los derechos de los cónyuges, la obligación de un tribunal de ejecutar mediante asfixia a los que se hicieron acreedores de esa pena, no pegar o herir a sus padres, leyes concernientes a las multas, la obligación del tribunal, las obligaciones de los tribunales, la prohibición de comer la carne de un animal condenado por un tribunal, la obligación del tribunal de juzgar los daños, la obligación del tribunal de juzgar a los que roban, la obligación del tribunal de juzgar a los que destrozan, ocasionan daños a animales o a personas, la obligación del tribunal de juzgar a los daños causados por un desacato o un incendio, la obligación del tribunal de juzgar negligencia a alguien que estaba haciendo un favor gratuito. ¡Wow! Miren todo lo que tenemos aquí, 53 ordenanzas para este paracha. Todas ellas son de carácter moral y todas ellas son de carácter social. Hagamos una conclusión aquí al tema. Hoy, pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen el derecho civil? ¿Cuántos de ustedes conocen el derecho civil? De cualquier país, los derechos civiles son los mismos. El derecho a casarse, el derecho a estudiar, el derecho a tener hijos, el derecho a la seguridad social, son leyes civiles. El derecho a contratar, el derecho a cumplir, el derecho a reclamar, son leyes civiles. ¿Cuántos conocen el derecho civil? Ninguno. Ninguno de nosotros fue a la universidad a estudiar derecho civil. Pero el derecho civil es algo que se sobreentiende, es algo que es natural. Es decir, yo sé que si yo voy conduciendo el vehículo y estrello a otro vehículo, civilmente, ¿qué tengo que hacer? Pues responder por el daño, la aseguranza. Entonces alguien dice, no, salir corriendo por la ruta más directa y escaparse. Entonces eso es fraude. ¿Y ese fraude cómo se llama? Delito. ¿Y ese delito cómo se llama? Póngalo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Huyó, causó un accidente, provocó una herida a una persona que está a punto de morir. Huyó del lugar de los hechos. Lo capturan a las 2 horas un poco más adelante. ¿Qué hizo? Entonces entramos a una felonía. Observen, a nosotros nadie nos enseña el derecho civil. El derecho civil lo aprendemos nosotros en el diario vivir. Cuando usted toma una renta, ¿a usted le enseñaron los derechos que usted tiene como arrendatario o arrendador cuando firma un contrato? ¿Usted sabe sus derechos y obligaciones? No, usted lo único que sabe es que tiene que pagar. Usted sabe que tiene que pagar la renta los primeros 5 días de cada mes y que cada año le aumentan un porcentaje. Y que si usted no paga la renta, entonces ¿qué ocurre? Lo van a sacar, le van a cobrar una multa, etc. ¿Cómo aprendemos todo esto? Aquí, con el paracha de hoy, los mishpatim. Todos son derechos civiles, que son el prójimo, mi respeto al prójimo, los límites de mi prójimo. Yo compro una vivienda, cuando compro la vivienda me entregan un límite, me dicen los límites de su casa son de la esquina tal a la esquina tal, tiene 30 pies o 50 pies y 180 pies de fondo y hasta aquí, con el limita, con el señor Pedro Pérez y con Juanito Guanta, todo te lo entregan. De tal manera que si usted está cortando su yarda y usted corta la límite de su yarda, de su terreno, pero usted fue y se cortó medio terreno más allá, ¿usted qué está pensando? ¿Que le está haciendo un favor al vecino? Usted está violando una ley civil, porque su límite es esta línea. Y si su vecino lo quiere demandar por dañarle la yarda, que él la quería grande, alta, pues entonces usted tiene que pagar. Son leyes civiles, cosas que tenemos que aprender. ¿Qué ocurre con los mishpatim hoy? Con los mishpatim ocurren hoy que nosotros muchas veces actuamos y obramos a nuestra manera. A nuestra manera. Ustedes han oído una frase que yo he repetido aquí, por favor no lo tomen a mal, lo digo con respeto, con amor y con todo lo que tiene que ver con mishpatim hoy. Si ustedes entre hermanos se prestan o se piden dineros prestados, ¿qué tienen que hacer? Pagarlo. Prestado es prestado. ¿Y ustedes como hermanos en la fe requieren de un documento? ¿Le prestó $100,000? ¿Usted requiere un documento de que le prestó $100,000? No importa, póngale 50,000, póngale 20,000, póngale 10,000, póngale 100,000. ¿Usted requiere que con un hermano firmar un documento de que le presté 100,000? ¿No? Ay, hermano, ¿me puede prestar 100,000, hermano? Se requiere el documento con la firma,
¿Por qué? Porque la ética social, civil y toraica dice que si yo con mi boca solicito un crédito a un hermano, y el hermano tiene a bien entregarme el crédito de palabra, en la Torá yo tengo una palabra dada que me exige responsabilidad. Pero como el hombre kadosh, toraico, en Mishpatín dice, ¿y si se tuerce? ¿A quién deja mal? Adonai. Entonces la Torá nos enseña en estas ordenanzas que estoy mencionando, en estas ordenanzas que tenemos aquí, dice, entonces el derecho civil, que es el común del prójimo, el bienestar de los hermanos, si se irrumpe, entrará en una mala acción porque Adonai está comprometido. Y resulta que Adonai no tiene nada que ver ahí. Entonces el documento escrito se exige ¿para qué? Para salir de un contexto civil y llevarlo a un contexto. No, salimos del civil, donde nos arreglamos entre partes, y pasamos ¿a dónde? Pero si no, los dos son jurídicos. El civil es jurídico y ¿cuál es el otro? El penal. Cuando salimos de un concepto civil donde el arreglo es entre partes, porque civilmente entendemos que yo debo pagar, pero no pago, entonces al no pagar y al darle incumplimiento como hombres kadosh, entonces delante de Adonai estoy incumpliendo una palabra delante de Adonai, porque por ética procesal, por ética toraica, yo tengo una palabra con Adonai, porque mi relación es con Adonai y mi relación es con los hombres, y si yo le fallo a Adonai, le fallo a los hombres, si le fallo a los hombres, le fallo a Adonai. Entonces me salgo del concepto civil y paso al concepto penal. Y cuando paso al concepto penal, ¿quién define? El juez. Pero qué injusto este hermano. Qué injusticia la de este hermano que me llevó a la corte. No, no es injusticia, es que yo prometí el cumplimiento de una acción civil, de un mishpatín. ¿Lo captaron? Por eso les he dicho tantas veces, el día que se presenta una situación de carácter financiero en la iglesia, es preferible: hermano, necesito que me hagas un favor, ¿me podrías donar $100,000, por favor? Y si el hermano los tiene y se los quiere donar, le dice, claro que sí, hermano, con muchísimo gusto, yo te los puedo donar. Y así no hay problema penal, porque hay una donación que requiere un documento en el que certifica que fue donado. Y si hay una donación, no hay reclamación. ¿Me están captando? Miren, Mishpatín no es una parachá para pasarla por alto. Mishpatín no es una parachá para dejarla. Qué fácil, Mishpatín, qué sencilla Mishpatín. Mishpatín nos enseña a vivir una vida social. ¿Cómo vivimos una vida social? Estamos ahí enseguida. Hoy vamos en la gráfica, hoy cerramos Chobabín. ¿Qué es Chobabín? ¿Qué dije la semana pasada que era Chobabín? ¿Qué era Chobabín? ¿Qué es Chobabín? ¿Qué es Chobabín? Lo pregunté 3, 4 veces. ¿Qué es Chobabín? Les pregunté, ¿qué es un acrónimo? Eso sí. Entonces, hoy el acrónimo Chobabín cerramos. Hoy cerramos. ¿Qué era Chobabín? Las 1, 2, 3, 4, 6. 6 convocatorias: Shemot, Baerá, Bo, Beshalá, Yitro y Mishpatín. Hoy cerramos las convocatorias, las parachó de Chobabín, que tenían un solo propósito. ¿Cuál es el único propósito de este Chobabín? Se los dije también. ¿Cuál? Cuando hacemos las Chobabín, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y falta una que es Shabbat, que lo estamos haciendo hoy, cerramos Chobabín. ¿Qué se cumple? Les dije, la enseñanza de Chobabín tiene como propósito ¿qué? ¿Qué? ¿Escuchar qué? ¿Qué es Chobabín? Hermanos, pueblo duro de servicio, Dios mío. Ay, me va a tocar que escuchen la enseñanza y la vean entre semana, 7 días a la semana. Lo voy a repetir para que no se les vuelva a olvidar. Chobabín es un acrónimo, ¿de acuerdo?
les dije el ejemplo de, ustedes me dijeron, Easy es un acrónimo, Israel Casa Integral, perfecto. ¿Se acuerdan? Ustedes me dieron varios, les dije DMV, División Motor Vehicles. Eso es un acrónimo. Ese fue el ejemplo que usamos, ¿recuerdan? Y ya les olvidó. Entonces, Chobabin es un acrónimo que significa Shemot, Baerá, Bo, Bechalá, Yitro y Mishpatín. No, pero es un acrónimo, es que les faltó eso, acrónimo. Es un acrónimo que tiene seis parashat y cierra en la última, que es Shabbat, o sea, hoy. Pero cuando les mencioné eso, les dije, ¿por qué tenemos Chobabin por una sola palabra? ¿Cuál es? Mire, le voy a dar un premio especial, por favor, se los garantizo que les doy un premio especial al que me lo diga. Se lo repetí. El único que no estuvo ese día fue Dani. A Dani lo voy a excusar porque él no estuvo. Es como el recorrido espiritual. Sí, es el recorrido espiritual. ¿Para qué? Sí, son los acrónimos. ¿Qué más? Hay un solo propósito por el cual tenemos estas 6 Chobabin. ¿Cuál? Alguien que tome nota, alguien que lea por ahí. Voy a explicarlo otra vez para concluir. El único propósito por el cual tenemos Chobabin cada año y escuchamos Shemot, Baerá, Bo, Bechalá, Yitro, Mishpatín y Shabbat. Sí, pero en una palabra. Casi. Va por R, sí. Re. Esa es. Redención. Excelente, hermano. Burrito con pollo y carne, ¿cómo lo quiere? Tranquilo. Bueno, redención. El propósito de estas 7 parashot es redención. Es decir, hoy tenemos que concluir diciendo techuvá, arrepentimiento. Hoy tenemos que cerrar diciendo tengo arrepentimiento en mi corazón por esto. Y en cada uno de estos parashá vimos tema suficiente para llegar al cierre de la conclusión, a la conclusión y decir cerramos. Pero hoy empezamos, atención porque lo voy a preguntar en 3 semanas, escríbalo a alguien. Hoy empezamos los Shaloch Regalim. Bien, hermana, está grabando, dice, yo tengo que grabar. A ver, hoy estamos empezando los Shalom Regalim. ¿Qué son los Shalom Regalim? ¿Listo? ¿Qué son los Shalom Regalim? Los Shalom Regalim son las 3 fiestas, acuérdense por favor. Tenemos 3 convocatorias que empiezan a partir de hoy. Se llaman Shalosh Regalim, 3 peregrinaciones que tenemos a Jerusalén. ¿Cuáles son? Atención, número 1, Pesach. Número 2, Shavuot. Y número 3, Sukkot. Esas son las 3 peregrinaciones que exigen subir a Jerusalén. Es decir, son 3 peregrinaciones o son 3 convocatorias de peregrinación. Cuando lo pregunten 3 días, cuando en 3 ocasiones estemos y yo les pregunte qué son las Shaloch Regalim, son 3 convocatorias. ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahí se las estoy señalando. Esas son las 3 convocatorias que nos indican subir a peregrinación. A ver qué nos queda para cerrar acá. Muy bien. ¿Qué es Mishpatín? Mishpatín es vida. 18, Haim es vivencia, pero Hay es vida. ¿Y por qué es vida? ¿Cómo nosotros podemos tener vida? Dice, pues porque respiramos. No, eso es respirar. El ser humano, ¿cómo es? Nace, crece, se reproduce y muere. Eso podría ser una vida. Pero una vida tiene valores, una vida tiene sentido, una vida requiere que haya misericordia, que haya justicia, que haya armonía, que tengamos victoria, que vivamos con gloria, con alegría, con firmeza, con Shabbat. Esas son las características para que tengamos vida. Yo por eso les digo a ustedes, mis amados hermanos, miren, trabajamos, tenemos que trabajar. Necesitamos provisión, bendito el Eterno nos provee. Pero la bendición no es el dinero. No podemos seguir siendo jamor. ¿Qué es jamor?
El asno que carga, que carga, que carga, que carga, que carga, que carga. Necesitamos aprender a disfrutar la vida. ¿Cómo disfrutamos la vida? Con misericordia. ¿Cómo disfrutamos la vida? En armonía. ¿Cómo disfrutamos la vida? Dígalo conmigo, con justicia. ¿Cómo disfrutamos la vida? Viviendo una vida de victoria. Usted no puede vivir una vida de quejas, de quejas, de quejas. Quejarse, quejarse, quejarse. Ay, que esta nieve, ay, que este frío, ay, que este sol, ay, que este presidente, ay, que este gobierno. Deja de quejarte. Vive una vida victoriosa. Porque es que la victoria que tenemos es el gozo y la alegría de estar aquí reunidos. Esto es victoria. Tenemos un bebé nuevo, tenemos otro bebé nuevo, tenemos otro en camino, tenemos vida. Y esa vida Adonai nos da para que la vivamos en victoria, de gloria en gloria, firmes, y que tengamos nuestro Shabbat. Estuvo toda la gráfica, ¿cierto? Creo que sí la desarrollamos toda. Parece que sí. Bueno, tenía algo para cerrar, pero no me abrió aquí mi tablet. Todos, abran su Biblia un momento. Voy a cerrar acá, me faltó la mitad, pero no importa, vamos a darlo aquí. Vamos a ir un momento a Romanos, libro de Romanos. Vamos a leerlo juntos todos. Libro de Romanos, capítulo 13, verso 8. ¿Lo tienen todos? Romanos capítulo 13, verso 8. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el 8, ustedes leen el 9 y luego leemos todos el 10. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Ahí no se traduce la ley en el sentido de ley, es la Torá. Repitámoslo por favor. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Verso 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Así es que, mis amados, hoy el cierre de este tema es el amor. No, el amor. Nada de día del amor. Hoy el mensaje de Mishpatín es: nadie le deba nada a nadie. Pero hoy lo más importante es amarnos unos a otros. El mensaje de hoy es Yeshua. Él dice: yo soy amor. Él no tiene amor. Yeshua, Adonai, es amor. Adonai me amó. Yo amo a Adonai, pero Él me amó primero. Adonai me ama con mis defectos, con mis errores, con todas mis falencias. Adonai me ama porque Él es misericordioso para amar. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Adonai, y si nosotros estamos en nuestra Kadosh Torah, significa que tenemos que aprender a amar a aquella persona que me parece difícil de amar. Yo sé que a ustedes les queda muy fácil amarme. Yo creo que a ustedes no les cuesta mucho amarme. Creo. Yo no sé. Pero cuando tú tienes a alguien que te cuesta mucho amar, es porque Adonai quiere que a esa persona en especial la ames. Porque ese es el trato que Adonai tiene con nosotros. Es fácil amar a mucha gente. Estoy seguro que tú amas a muchas personas. Amas a un buen compañero de trabajo, amas más a un hermano, a un primo, a un familiar, a un tío. Lo amas, tienes un amor especial por esa persona. Pero hay personas aún de la propia familia que uno dice: no lo puedo ver ni en pintura. A ese tienes que amarlo para que se cumpla nuestro parachá de hoy, Mishpati. Abacadosh, te doy gracias, eterno Padre, por esta preciosa palabra de Mishpati. Son tantas y tantas y tantas las enseñanzas que tenemos a través de los Mishpatim.
Pero la conclusión que nos entregas hoy es una conclusión maravillosamente importante. Tenemos que aprender a amarnos, Padre eterno. Enséñanos, Padre, a amar aún a las personas más difíciles, con las personas que más dificultad tenemos, con aquellas personas que nos cuesta siquiera acercarnos. Enséñanos, Padre, a amarlos. Porque como lo leímos, y espero que esta cita quede grabada para la eternidad en nuestros corazones, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el verso 8 dice: hoy, si verdaderamente amas, no tengas pendientes con nadie. Y si verdaderamente has aprendido a amar a tu prójimo, entonces verdaderamente eres un hombre de Torá, porque aprendiste a obedecer la Torá. Padre, tenemos mucho que trabajar en esta área, pero permítenos, con un corazón contrito y humillado, realmente aprender a amar a muchas personas que nos cuesta aprenderlas a amar. Y de esta manera cumpliremos esta mishpatín, que es el amor por el prójimo. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Shalom, shalom.